De la mañana retomamos ampliación de noticias. Ayer Fernando y yo comentábamos y creo que todo el gremio periodístico ha lamentado y ha exigido a una sola voz una explicación y el esclarecimiento de la muerte de un colega. Director de Camila TV, Juan Fernando Núñez Guevara, padre de 3 hijos, murió asesinado de varios balazos cuando se desplazaba en una moto lineal junto con su hermano. Vamos a conversar con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha emitido un comunicado también y ha reclamado lo mismo, un breve mensaje dando a conocer este crimen, lamentándolo, pero pidiendo, por favor, un esclarecimiento de los hechos porque suman ya 3 muertes violentas de periodistas en lo que va del año. Zuliana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mávila, Fernando? Sí, profunda consternación. Fernando Núñez Guevara es el tercer periodista asesinado este año en Perú. En enero fue asesinado Gastón Medina en Ica, en mayo fue asesinado Raúl Celis en Iquitos, y no ha pasado casi un año del asesinato de Gastón Medina y más allá de el mantener en prisión a un potencial sicario, no hay ningún resultado sobre el móvil de la investigación, y en su momento tanto la Asociación Nacional de Periodistas como el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad tuvimos una reunión con la coordinadora de la Fiscalía de Derechos Humanos, justamente diciéndole que si no habían resultados a las investigaciones pronto, probablemente contaríamos a un colega más asesinado, y hoy tenemos ese escenario. Es terrible lo que ha pasado este sábado cuando Fernando Núñez volvía de una cobertura periodística a Guadalupe, a su domicilio, en una moto lineal con su hermano, y Mávila, el mismo modus operandi que vimos con Gastón Medina y con Raúl Celis, interceptados, sicarios. Un sicario, creo que una de las cosas que tenemos que exigir, y lo están haciendo todas las instituciones del sector, es que se descarte el móvil del robo. No le han quitado nada, ni el vehículo en el que se desplazaba, ni los equipos que traía consigo. Aquí está claro que esto es un asesinato por encargo, y cuando hay sicarios de por medio, la Fiscalía tiene y la Policía tienen el deber de decirnos, claro, quién contrató a ese sicario, ¿no? Ahora, sabemos a través de la familia de Fernando, ayer escuchaba a su esposa, evidentemente dolida, pero decía algo que dice mucho de él a su vez, ¿no? Decía, él me mantenía al margen de las investigaciones, de las críticas, ¿no? Para evitar que de alguna manera su trabajo comprometiera también a la familia por precaución, porque era consciente del riesgo que podía correr, pero la esposa destacaba eso, y sabemos por la información que ha difundido el portal Camila Noticias que había mucha crítica a las autoridades, ¿no? Críticas sobre presuntos, además denuncias de actos irregulares. Él era una figura conocida en Pacasmayo y en las zonas aledañas. Así es que la propia familia, además, la esposa decía que ella le advertía y le decía, por favor, ten cuidado, pero que él le reiteraba que estaba haciendo su trabajo. Ayer fue realmente conmovedor escuchar, y como tú dices, descartando el móvil ya de la delincuencia común, no tenemos una respuesta, o no tiene la ciudadanía una respuesta clara, ni siquiera una hipótesis de trabajo al momento. Además, Mávila, nosotros lo que les hemos pedido, exigido a las Fiscalías de Derechos Humanos, es que cuando se asesina a un periodista se priorice la pista profesional, ¿no? Que si luego, después de las investigaciones, las autoridades logran determinar otro móvil, correcto, pero hay que priorizar la pista profesional, porque en el caso de estos 3 colegas, y es el caso de Fernando, como bien lo decías, él es un periodista que tenía un alto perfil en la zona de Pacasmayo, de Chepén. Él era secretario del Interior, Actas y Archivos de nuestra filial en Chepén, un periodista además muy crítico. Nosotros hemos estado conversando con colegas de la zona desde lo sucedido hasta hoy, y no te puedes imaginar el miedo que está instalado en los colegas, ¿no? Porque él había estado siendo crítico a la inacción de las autoridades frente a la delincuencia que se vive en Chepén. Nos decían de que en las últimas semanas se han registrado más de 3 asesinatos en la provincia, y que él había sido muy crítico a eso, a que las autoridades no hacían nada, de que no habían resultados concretos.
Y hoy por hoy los colegas nos decían, ¿a quién se ven por 200, 300 soles? Alguien contrata un sicario y terminan con tu vida. Y el problema es ese, cuando además de la vulneración del derecho a la vida, se instala un miedo en los colegas que es legítimo, que a lo que puede llevar es a que se silencien investigaciones y la forma como están informando localmente. Zuliana, nos has dicho que has recogido el testimonio en Guadalupe, donde él vivía, y en la zona de Pacasmayo, que era un periodista con una alta notoriedad y con un sentido crítico. Es decir, se había ido ganando enemigos entre los criminales que, como sabemos, abundan desdichadamente en la libertad. Quisiera saber, crítico, sobre qué específicamente era, cuáles eran los temas sobre los cuales ha enfatizado su crítica estos últimos tiempos, para hacernos una idea más específica de qué enemigos considerados ellos, podía haberse ido formando por su actividad periodística. Fernando, los colegas con los que hemos conversado coinciden en que sus últimas críticas, las de sus últimas apariciones periodísticas, han estado en torno a la inseguridad en esa zona del país, de la inacción de autoridades, y se refería tanto a la autoridad provincial en algún momento como a los propios efectivos policiales de la zona. Por ello, su hermano, antes de trasladar el cadáver de Trujillo a Guadalupe, a su lugar natal, pidió que la investigación no se lleve en Pacasmayo. Él pidió que la investigación, si era posible, llevarla a una esfera regional y que esta sea llevada adelante tanto por la Policía de la Libertad, que para ellos como familia, y es lo que expresaba el hermano, hay mayor garantía de independencia, ¿no? Sabemos que sus últimas críticas han estado orientadas al tema de inseguridad, y esos son uno de los móviles que debería tener en cuenta la policía y el Ministerio Público al llevar adelante estas investigaciones. Zuliana, y ya digo, es el mismo caso de Gastón Medina, es el mismo caso de Raúl Celis, 3 periodistas asesinados luego de 8 años, ¿no? Es un golpe letal para el ejercicio del periodismo del país. Zuliana, quería preguntarte también, tenemos información de que además él era gerente de una orquesta musical, ¿no? Son de Núñez. Sí, correcto. ¿Puede abrirse también una posibilidad vinculada, digamos, a las amenazas y a las extorsiones de las que son víctimas las orquestas de música? Sí, a ver, por supuesto que hay varias vías de pistas de investigación, ¿no? Fernando, como varios periodistas en regiones, tienen este tema del pluriempleo, realizan varias actividades a la par de la labor periodística. Él estaba justamente tramitando su bachiller en Derecho, tenía en línea poner también un estudio jurídico en la zona, representaba y tenía esa representación en el campo de la música. Es importante que la policía tenga en cuenta todas estas investigaciones y siente estas líneas de investigación. Ser un colega, siempre vamos a pedir de que se le dé una importancia esencial a la línea del ejercicio periodístico, ¿no? Y nosotros esperamos no tener que esperar 12, 18 meses como está haciendo en los otros casos para tener algún resultado concreto. Aquí lo que queda claro es que esto no es un asalto, no se puede atribuir a la delincuencia ciudadana. Aquí ha habido un sicario, alguien ha matado a ese sicario y las autoridades de justicia tendrán que determinar cuál ha sido el móvil del crimen y quiénes son los responsables. Muchas gracias, Zuliana. Esperamos que se pueda contar siempre contigo para mantenernos informados y mantener la presión. No puede quedar impune esta muerte. Hay que ir a fondo en la investigación. Una voz crítica que se silencia es más poder para los criminales y debemos evitar eso, evitar que, como dices tú, el miedo se instale entre los periodistas y los criminales puedan actuar con mayor impunidad de lo que ya lo hacen. Muchas gracias, Zuliana, y transmite por favor nuestra condolencia más sincera a los familiares, a los hijos, los allegados y los colegas del periodista asesinado, que nos llena de tristeza. Muchas gracias, Zuliana, y muy buenos días para ti y para los miembros de la Asociación Nacional de Prensa. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y cambiaremos de tema para hablar